ha ganado de nuevo la primera tapa de los diarios. La verdad, podríamos calificarlo, está Tuni Coleman aquí con nosotros, que nos honra con su visita. ¿Cómo te va, Tuni? Gracias. Por favor. Se ha puesto en marcha en tribunales, yo algo en diciembre les había comentado, en diciembre, se ha puesto en marcha en tribunales la Operación Nisman, que tiene como objetivo final inculpar a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner como los que quieren la teoría del asesinato de Nisman, la quieren poner a la expresidenta como la instigadora del asesinato del fiscal Nisman. Hay sectores de la política judiciales y de sectores económicos que quieren ver presa a Cristina Fernández de Kirchner. Y han dicho, la causa Otesur no cierra, se cae, no da. Y además Cristina Kirchner no tiene ninguna relación con la causa Otesur. No hay otra causa de corrupción. Dicen, miren lo que le pasa a Dilma Rousseff, no la podemos sacar a Dilma Rousseff del gobierno. Entonces hay que ir con otra causa fuerte. Y están buscando la causa Nisman. El 16 de enero, fíjese, en el diario Página 12, el dirigente Leopoldo Moró denunciaba esta operatoria. El 16 de enero, pasos que ahora se están cumpliendo. Porque no solamente se da lo del fiscal Ple, hace algunos días atrás, queriendo reabrir la investigación de Nisman, que es cosa juzgada. No se puede reabrir porque es cosa juzgada. Pero hoy sale el fiscal de Cámara Sanz, un fiscal militante, un fiscal que desde el primer momento, aunque él no podía opinar, tiene desde el primer momento en la cabeza la idea y cree que hay que llevar adelante la idea de que Nisman fue asesinado. Ahora, en consonancia y en acuerdo con la querella, Sandra Arroyo Salgado, una jueza federal que muchos dicen respondía a Estiuso. Estiuso, que el próximo lunes va a declarar ante la justicia. Ha ingresado con toda la pompa y circunstancia cuando tiene causas pesadas en la justicia, cuando no se supo dónde estuvo en estos meses, pero ingresó. Y dicen que hay un acuerdo, una operación para blanquearlo a Estiuso, y en ese marco de operación está la declaración del próximo lunes. Y todo cerraría con esta operación Nisman, que Sanz, hoy, ahora lo vamos a hablar con Tuni Coleman, que es el hombre que más sabe de esta causa y que se mete siempre en el expediente, y que como siempre decimos acá, hablamos con el expediente en la mano, con lo que el expediente dice, no con las suposiciones o con el deseo de los que quieren que a toda costa se declare como sea que Nisman fue asesinado. En este marco de la operación Nisman, ese es el hashtag que nos acompañan esta noche, con el hashtag Operación Nisman, está entonces llevar la causa al fuero federal. Porque el fuero federal es un fuero más amigo del gobierno, es un fuero político y donde desde el fuero federal podrían impulsar ya la hipótesis del asesinato y ahí inculpar a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y además esto, en algún momento los que están detrás de esta operación pensaban que la tenían de parte de ellos a la jueza Palmacchini, pero la jueza ha rechazado la pretensión de que le quiten la causa y pase al fuero federal. Entonces tiene que resolver ahora en marzo la Cámara del Crimen, y por eso se adelanta hoy el fiscal Sanz y con la querella empiezan a presionar desde la justicia a la justicia, presionando a la Cámara del Crimen para que lleve la causa al fuero federal y puedan de esta manera cumplir con el deseo de que la causa sea caratulada como asesinato. Ahora, fíjense cómo el fiscal Sanz, que uno dice es un fiscal, no puede adelantar juicio. Un fiscal no puede decir, mientras la fiscal Fein investigaba, Sanz le jugaba medio en contra. Ahora también lo vamos a hablar eso con Tuni. Pero fíjese el año pasado, hoy yo me acordaba que lo había visto en el programa de Alejandro Fantino,
y les busqué y la producción rápida lo encontró. Fíjese el fiscal Sanz cómo adelanta opinión el año pasado, ¿eh? Y ya él mismo decía y se pisaba y pedía, rápidamente se dio cuenta de del error que estaba cometiendo y hablaba de asesinato. Miren. Los fiscales me asustan a mí. Me asustan más que los... ¿Ves? Es como lo explica Moldes. Nisman murió el 18 de enero por primera vez. Murió con todo el escrache que le hicieron por segunda vez y lo van a matar por tercera vez, que es con esta denuncia. Lo explica así de claro. ¿Por qué lo van a matar por tercera Claro, vez? porque no le van a abrir la denuncia. ¿Vos crees que lo mataron? No, yo no puedo opinar porque soy el fiscal de cámara de la doctora Fein, que es la fiscal que interviene en la causa que investiga la muerte de él. Lo que pasa es que recién por ahí sin querer se te abrió el inconsciente y salió una frase. Cuando dije lo de la muerte violenta. Dijiste lo mataron 3 veces. Ah, sí. Estaba parafraseando a Moldes, eso me acuerdo. 3 veces en el reportaje Fantino se lo advierte muy bien. Decía lo asesinaron. Después dijo, bueno, yo soy fiscal, la fiscal Fein no puedo adelantar opinión, pero lo dijo. Me acuerdo patente, porque estaba mirando esa noche a Alejandro. Y me acuerdo patente y después le dijo, bueno, no quise decir eso. Pero ya tenían todo en la cabeza. Y ahora impulsan esta operación Nisman para reflotar un caso y llevarlo a la justicia federal. Tuni, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Gustavo? Bien, gracias por venir. Por Tuni. favor. Ay, ¿por qué lo de Sanz? Porque Sanz no es que la Cámara del Crimen le pidió un consejo o algo. No, y hay saca, una ¿no? audiencia el 18 Sí. de marzo a las 9:30 de la mañana, donde el fiscal tiene que dar su opinión, donde los abogados de Arroyo Salgado darán su opinión y los de la madre de Nisman darán su opinión. Y cada uno da su opinión y después los 3 jueces resolverán. Son los doctores Filosov, Posielo Argerich y Lucini. Entonces, muchos adelantan por escrito lo que van a decir. También después van a la audiencia, claro, y alegan, ¿no? Y él hizo hoy una cosa que está medio mal vista en tribunales, que es, no da opinión propia. Simplemente copió y pegó todo lo que dicen las querellas. Y entonces dice, a ver, yo apoyo esto está muy bien lo que decís. Sí. Copió y pegó lo que dicen las querellas. Sí, tal cual. Porque él no es que el fiscal Sanz hizo una investigación tal minuciosa cual. Y revela hoy algo. Copia y pega. Copió y pegó, sí. La verdad que es muy flojito y diría que mal visto en tribunales, que uno no hace una producción propia, no busca elementos, no trabaja de alguna forma de fiscal de cámara. Pero bueno, lo que vimos aquí con lo que acabas de exhibir era su posición desde el primer día, encabezó las marchas por Nisman desde el primer día, orientó la causa en contra políticamente, es un hombre que se proponía como sucesor de Alejandra Gils Carbó, es un hombre que está muy jugado políticamente. Muy jugado políticamente, sí, sin duda. Ahora vamos a ver, porque él toma 6 pasos en este copia y pega de lo que van tomando en la causa, ¿no? Por acá lo tengo, vos si te acordás, pero habla, sí. Vuelve a los resultados periciales. Sí. Localización del disparo, el hematoma en la zona occipital izquierda del cráneo, lesión en la cara interna del tercio distal, las piernas. Mira, él dice, las declaraciones del médico, si había movido el cuerpo o no. Todo es lo que dice la querella, ¿no? Partamos de esa base. Entonces, él dice, mire, el lugar del disparo no es habitual en suicidas. El disparo fue así. Si uno se lo pega aquí o aquí, son variantes posibles. En general la gente se lo pega un poco más arriba, esa es la verdad, pero también es perfectamente posible así, de manera que no aporta nada. Dice, estaba de muy buen humor, lo prueban Laura Alonso, lo prueba Patricia Bullrich y lo prueba Waldo Wolf. 3 funcionarios del PRO hoy en día. Waldo Wolf es diputado, Patricia Bullrich es ministra y Laura Alonso de los... Y agrega a Soledad Castro, que es la... Ah, cierto, y agrega a Soledad Castro una secretaria.
en el mismo tiempo se suicidó Mariano Meredith, que había tenido un bebé. Sí, que decían todo 10 estaba días fantástico, estaba bárbaro y también se terminó Y suicidando. decía que era extraordinario, y después las filmaciones lo muestran llegando solo al lugar en la Costanera Sur donde se disparó. Este es un argumento habitual de las familias de personas que se suicidan. No tenía ninguna razón, estaba bien, estaba muy bien de ánimo. No es prueba de ningún tipo. Acá el hecho concreto es que se mató dentro de un departamento que estaba cerrado de adentro, prácticamente totalmente cerrado de adentro, en un baño donde estaba Dice cerrado el nuevamente, baño. vuelve a la teoría de que el cuerpo fue movido y que el contenido del celular borrado. Sí. Que esto también fue desestimado ya. Bueno, él, Alberto Nisman, yo lo conocí muy bien. Alberto Nisman tenía cierto cuidado con sus cosas, cierta confidencialidad. Y él usaba programas borradores. Él usaba, eso está súper probado en la causa judicial. De manera que, insisto con el concepto, era en un baño donde su cabeza estaba contra la puerta, donde no hay desorden, donde no hay pisada de nadie. Bueno, según Sanz, el departamento fue limpiado. Bueno, él argumenta que fue limpiado básicamente porque no se encuentran huellas digitales de Nisman y no de otras personas. Dice, ¿cómo puede ser si estuvo Lagomarsino? Primero, se encontró de Lagomarsino en una cafetera, claro. Se encontró ADN. Pero además, las huellas digitales no quedan en cualquier lugar, tienen que ser superficies muy, muy planas. Entonces, a veces no quedan. Pero se encontró de Lagomarsino, por ejemplo, en la cafetera ADN. ¿Cómo hicieron para borrar? Claro. Bueno, y está otra, y se tira en contra de Lagomarsino, que dice que descarta de que Lagomarsino y que el custodio le hayan podido brindar, y habla del arma amiga. Sí. Y bueno, la verdad que, porque ellos desde el principio, pese a que quiero aclarar una cuestión, si vos opinás que Lagomarsino participó de esto, decí, lo imputo por homicidio, por partícipe necesario, una cosa precisa. Decir, ¿por qué no abarcan la acusación contra Lagomarsino? Es un eufemismo. Tenés que decir, hizo esto, fue partícipe en esto. Decir el delito, nunca lo han planteado ellos así con claridad. Pero bueno, más allá de eso, Lagomarsino es, en principio, desde ya que todo lo que dijo parece bastante comprobado. La hora que fue, la hora que salió, y el arma tiene lógica que si eso fue un asesinato, dejar tu propia arma en el lugar. Claro. Tiene sí, lógica. Además, la imputación más grave que le hace a Lagomarsino es cuando habla de poca credibilidad. Claro. O sea, no, le dice, sí, no te creo, sabe, claro, ¿cómo creer o reventar, digamos, en esta cuestión? Sí. O sea, es algo improbable. Digo, ¿cómo haces vos para poder demostrar que una persona tiene credibilidad o no la tiene? Digo, nada, cotejando con terceros, y con terceros se cotejó que el fiscal efectivamente le había pedido el arma a uno de sus custodios primero, que había hecho otra gestión, y que esta era la tercera gestión que hacía el fiscal para conseguir un arma. Como dice Mariano, le pide a un custodio, Rubén Benítez, también le pide un arma. Entonces dicen, y tiene poca credibilidad eso porque el único que puede atestiguarlo es Nisman, que murió. Entonces él pidió a 3 personas distintas el arma, pero solamente Nisman puede verificar que él la pidió prestada. Bueno, vos tenés 2 personas por de pronto, Benítez y Lagomarsino, que no tienen llamadas entre sí, claro. No aparecen vínculos entre ellos, se investigó mucho esto. Sí, igual dice también hubo zona liberada. Sí. Otro elemento. ¿Está comprobado eso, que hubo zona liberada? No, para nada. No está comprobado para nada. No está comprobado, Tuni, pero efectivamente, Leo, el por qué acá no se puede cerrar que esto es un suicidio. Porque hay 2 cuestiones que son las centrales y que nadie puede dilucidar. Es por qué el fiscal presuntamente se mató entre las 8 y las 9:30 de la mañana, y recién a las 22:44 lo encuentran. Entonces hay como 12 horas ahí en el medio que están dando vueltas, que esto para muchos es una zona liberada. Y el otro tema es el famoso la pólvora en la mano del fiscal. Son los 2 temas. Es lo que dice él. Son los 2 temas que uno podría decir
que son dudas, pero no son certezas. O sea, todas las certezas indican que el fiscal, o indicarían que el fiscal, vamos a ser respetuosos de la justicia, se suicidó. Ahí es donde está el punto. Respecto de los restos de fulminante en la mano, el laboratorio de Salta, que es el más sofisticado del país, que hizo este estudio, dejó aclarado que eso no significa, que no le hayan encontrado, no significa que no disparó. Primero, porque las pistolas son armas muy cerradas. Segundo, porque es un bajo calibre, 22. Pero además, ellos dicen, mire, hay que ver quién tomó la muestra, cómo la tomó, cuánta humedad había, porque después se hizo una prueba con la misma arma y dio deflagración. Pero no es lo mismo una prueba hecha que la realidad en un baño. Ahora, que quedó... Totalmente. Ahora, Tuni, no hay que perder de vista que la querella Sandra Arroyo Salgado, ya no sé cuántas veces le han sido rechazadas, ahora se suma Sanz con esta operación, el fiscal de Cámara, quieren llevar la causa y sectores políticos del gobierno al fuero federal, porque ahí le sería mucho más fácil la teoría con jueces que manejan del asesinato y de llevarlo directamente a imputarla a la presidenta. Y es un fuero muy político, donde la mayoría de los fiscales son cercanos, diría, al PRO, y además esto que viste con Sáenz pasa con los otros fiscales también, es decir, muy adherentes a la hipótesis del homicidio. Se va a politizar más todavía de lo que ya está politizado. Recordemos que acá hubo 2 juntas de peritos. En una hubo 13 médicos, de los cuales eran 11 del cuerpo médico forense. Y estaba el director de ese cuerpo que depende de la Corte. Exactamente, y que fue a llevarle primero a Lorenzetti. El primero que lo vio, el resultado fue Lorenzetti. Muy bien. Esos 11 no dijeron esto fue un suicidio, pero dijeron no se observa accionar homicida. Dicen eso. Y después de la junta de 6 criminalistas, 5 dijeron no había otra persona en el baño en el momento del disparo. Es decir, ahora se va a hacer otra junta más, porque esto lo aceptó la jueza Fabiana Palmaghini a Sandra Arroyo Salgado, que va a ser una junta de 40, más o menos, que va a ser en marzo. 18, ¿no? ¿Está previsto? Están ahí viendo porque, nuevamente, Arroyo Salgado ahora pide que no participe la Policía Federal. Presentó el escrito, la jueza tiene que resolver. Todo se va atrasando, porque le echan la culpa de todo el atraso a Viviana Fein. Y la verdad que todo el tiempo le hacían planteo, nulidades, recusación. Sí, obvio. ¿No? ¿Este montaje puede tener alguna relación con la declaración de Estiuso de la próxima semana? El lunes viene Estiuso. A ver, Estiuso ya declaró. ¿Qué declaró en su momento Estiuso? En su momento dijo... Nada, lo que dice Mariano. Dice que... Entonces, si no declaró nada en su momento, ¿por qué ahora lo están promocionando tanto? Nisman lo llamó 4 veces, entre el viernes y el sábado. Les recuerdo que la muerte se produce el domingo, como dijo Mariano hace un ratito. Entonces... Estiuso no atendió el teléfono. Estiuso no atendió el teléfono, Nisman lo llamó. Nisman llamó a otro agente, a Massino, y Massino lo llama a Estiuso y le advierte que Nisman lo está buscando desesperadamente. Entonces, dice, yo no escuché la llamada, tenía el celular en vibrador. Mala respuesta, muy mala respuesta. Y después de eso dijo que... Pero además está, que yo siempre me acuerdo, la primera confesión que Lagomarsino te hizo a vos, vía una jueza de la provincia de Buenos Aires. La doctora Silvia González. Bueno, y en ese Lagomarsino dice que Estiuso el viernes, antes de que Nisman muera, el viernes Estiuso le había advertido que se cuide. Sí. Que cuide a sus hijas. Que cuide a sus hijas. Que cuide a sus hijas. Después se desdijo, después dijo que no. Exactamente. Lo concreto es, Estiuso dijo, mire, yo no estaba de acuerdo con que hiciera la denuncia contra la presidenta y el canciller. Yo no le prometí nada porque el rumor es que Estiuso le prometió unas escuchas claves que le iban a fortalecer la denuncia, etcétera.
eso no apareció nada. Sí, igual no solo es un rumor, esto es algo que Nisman sí le había contado a sus cercanos, que iba a tener escuchas que comprometían a la presidenta, digo, sin ir más lejos, a la actual ministra Patricia Bullrich y a la diputada Laura Alonso. Claro. Esto se lo dijo. Lo dejaron solo ese fin de semana, da toda la impresión. Sumémosle. No le atendieron el teléfono, Interpol le dijo, mire, todo esto que usted está diciendo es una mentira. Encima el secretario general de Interpol era norteamericano, no es que era... Estamos hablando de Ronald Noble. Ronald Noble. Entonces, la verdad, él quedó bastante Y ahí hay una solo. hipótesis. Servini de Cubría. Canicova Corral. Las asociaciones. Todos dijeron que estaba mal. Las asociaciones de familiares, la DAIA, la AMIA, todos dijeron que estaba mal. Todos dijeron esto es un despropósito. Ahí también había una hipótesis muy fuerte que ese fin de semana lo que Nisman le comunica a Patricia Bullrich es que no iba a ir el lunes a la Cámara de Diputados, porque le faltaban argumentos, y que ahí empieza una presión muy fuerte de Patricia Bullrich y de Laura Alonso presionándolo a Nisman para que vaya. Sí, no es lo que ellos dicen, no es lo que ellas dicen. Sí que él no estaba muy convencido por el tema de que estaban los medios. Que sea pública, no quería que sea pública. Exactamente. Pero la verdad, aún así, yo no sé si este era el tema central. En la mañana del domingo, él entra a varias cosas. Primero, por la computadora, entra a un sitio de internet de cómo se regresa de la muerte. Nadie toma esto como un indicio de importancia. Claro. Entra a un escrito de Claudio María Domínguez sobre el regreso de la muerte. Después, eso es lo último que hace. Antes de eso entra 2 veces a fotos de una chica con la que él había salido y que aparecían esas fotos con otra persona. Es decir, había mucho conflicto alrededor de él, no solo conflicto por este tema. Estaba el tema de los pagos, que después se supo. Pagos la cuenta secreta que revela, vamos a decirlo, Arroyo Salgado, que nadie sabía, que recibía aportes extras. Él estaba en una situación bastante complicada, de cosas que no se habían conocido todavía. Y el sábado le manda un WhatsApp Sandra Arroyo Salgado diciéndole: ni tus hijas ni yo necesitamos ninguna explicación tuya. Es decir, diciéndole, nosotros, a raíz del regreso de él de Europa. Anticipado. Es decir, él estaba en una situación de tensión, de conflicto. Ahora, yo no puedo aventurarme sobre razones. Hay que ponerle, te digo, el marco, ¿no? Político. Sí. El marco político, hay que ponerle, porque siempre tuvo una causa muy politizada desde el primer momento. Raúl Ple, que pide reabrir la denuncia de Nisman cuando es cosa juzgada. Sí, no es exactamente cosa juzgada, Gustavo, es archivado. Ajá. ¿Qué significa? Que se puede desarchivar, pero se debe desarchivar solo con algo que tenga algún elemento nuevo. Una revelación. Una revelación que fuerte. No la hubo. Que no la había habido. Un hecho nuevo, fuerte, que cambie la situación. Que no la hay. Que no lo hay. Raúl Ple no presentó nada nuevo. No. Y está lo de Raúl Ple, por un lado, porque quieren activar la denuncia contra la expresidenta Cristina Kirchner y pasar la causa al fuero federal, que es el principal objetivo. Sí, sin duda. Es decir, el combo está claro hacia dónde lo direccionan. Sí. Mucho, por ejemplo, uno de los argumentos de la querella, y que también está acá planteado, y era un hombre amenazado, etcétera. La verdad, primero, insisto que yo lo conocí bastante. Alberto era una persona muy cuidadosa y denunciaba lo que le pasaba, lo denunciaba. Y hace 2 denuncias de amenazas en 2012 y en 2014. Y viajó a Europa sin custodia. No es que estaba tan preocupado. Y ustedes, la realidad es que esas denuncias eran mails que le llegaban amenazantes de un sitio islámico. Es decir, y a tal punto que la jueza Palmaguini dice: mire, en la justicia federal no avanzaron ni 1 milímetro. ¿Dónde está la preocupación por estas amenazas? Nunca investigaron nada porque no había gran cosa. Así que sí, el trasfondo es político. ¿Y Palmaguini cómo la situás en este momento? La sitúo como
Una jueza que tiene independencia. Tiene independencia. Tiene independencia. Claro, porque algunos, a mí me lo comentaban de atrás, habían pensado tal vez en esta operación misma que montaron. Dije, aprovechemos que Palmagini estaba en contra de Cristina Kirchner, ¿se acuerda? Sí, por los tweets y por lo que publicaba en el Facebook contra la presidenta, que después borró. La aprovechemos, la vamos a tener de nuestro lado, pasa la causa federal. Ella se les adelantó y la causa la quiere seguir teniendo Palmagini. Sí, sí. No, y el fallo de hace 2 semanas, rechazando la pretensión de pasarlo, esto que está pagado ahora, de pasarlo federal, es muy preciso, muy certero. ¿Y cómo crees que la Cámara del Crimen puede fallar? No lo sé. No lo sé. Si tuviera que apostar... que siga Palmagini. Me parece que es lo que pero dirían. Están jugando los últimos la verdad no lo fuertes. Sé. Están jugando los últimos cartuchos fuertes. Sí, sí. No, además esto después va a casación. Claro. Y después, el otro día lo escuchamos arbitrariamente a Lorenzetti hablando de esto, diciendo esto es impunidad. Bueno, ya adelantó opinión Lorenzetti. Exactamente, tal cual. Lorenzetti, el presidente de la Corte, que en algo que realmente es absolutamente ilegal, reitero y... estoy de acuerdo porque yo tenía la misma información, fue el primero que recibió el informe del cuerpo médico sobre la autopsia de Nisman. Fue el primero antes que la fiscal y antes que la jueza. Y ahora Lorenzetti, como Sáenz en ese momento, adelanta opinión. Digo, es como que se van develando, política, ¿no? Hay mucha política. Hay mucha política. Hay mucha política. No sé si quieren opinar los políticos que están presentes acá sobre ese tema. Senador, o usted... Realmente es un tema muy complejo y... hay que esperar que se dilucide la cuestión. Sinceramente, con lo que han seguido ustedes el expediente, yo no lo he visto, no puedo opinar. Sí, no, la verdad que le pusieron el título ustedes, una operación política de alguien que tiene una dimensión muy importante y que si hubiese ido tan mal, si hubiese ido Cristina tan mal del gobierno, no necesitarían hacer esto, ¿no? O sea, seguramente necesitan seguir castigando con esta causa, que es una causa inventada, que no tiene ningún fundamento, como explicaban recién ustedes. Así que bueno, será una etapa más de difamaciones y de operación mediática, fundamentalmente. Hoy, ¿cómo ves el tema en los tribunales? ¿Crees que lo pueden potenciar? Bueno, mañana vamos a tener la tapa de Clarín y de La Nación concentrada en esto, sí, supongo, obvio. ¿no? Entonces, obviamente eso hay una presión objetiva y que es una pelea en el terreno político. Desde ya que está hay mucha presión mediática sobre algunos jueces para que actúen. Mucha presión mediática. Entonces, eso juega su papel. Claro. Juega su papel. Y un papel, creo que en todos los protagonistas que se angustian. Ustedes no crean que una jueza no se angustia ante esta ofensiva. Claro. O un juez, etcétera. Alguien en tribunales me decía, ahora vamos a ver quién es juez y quién es cagón. Claro. Y es así. Esto tiene no solo acá, no solo en este caso, y la presión, además mediática en general, no es solo Argentina, ¿no? Hay a nivel internacional también, en otros países. En Brasil lo estamos viendo muy fuertemente. Sí, curiosamente, ¿no? la jueza Arroyo Salgado apeló a esta cuestión, dijo el 80% de los argentinos creen que a Nisman lo mataron. O sea, bueno, una jueza de la pero además es una jueza de la nación, más allá de que es la ex mujer y es querellante, es una jueza de la nación, no puede manejarse con estadísticas. Lo que pasa es que yo creo que Arroyo Salgado siempre creyó que era la jueza de la causa, y se intentó llevar puesta a sus propios colegas. El destrato público que esa jueza ha tenido de la fiscal Viviana Fein es indignante. Es una jueza de la nación ella también, y ha tenido un destrato público de una fiscal Fein en todo momento. Y de Palmagini ahora. Es decir, se ha creído dueña de la causa. Y no, para mí, no tengo dudas de que Viviana Fein actuó con honestidad. Es decir, que fue una persona honesta. Sí, se puede hablar si tuvo aptitud o no en algunas cuestiones, pero sí, exactamente, yo estoy de acuerdo con Tuni. Fue una persona honesta. ¿Y cuántos vínculos tenía Arroyo Salgado con Estiuso? Bueno, Nisman y Estiuso siempre fueron muy cercanos. No dicho por vos ni por mí, sino por Nisman. Por Nisman, es decir, Nisman públicamente decía que trabajaban muy cercanos uno a otro.
Y bueno, hubo 14 años de matrimonio también entre Nisman y Arroyo Salgado, y todos dicen que sí, que efectivamente esa relación estrecha era con Estiuso también, ¿no? Estiuso era un hombre, lamentablemente esto fue parte de los errores que cometió el gobierno anterior también. Permitió durante demasiados años que los servicios de inteligencia actuaran en la justicia. Claro, bueno, Vélez se lo había dicho al expresidente Néstor Kirchner, había apuntado sobre Estiuso, ¿no? Y le costó en ese su ministerio. momento Kirchner le dijo, de Estiuso me encargo yo, y siguió adelante, ¿no? Y sí, el que no siguió adelante fue Vélez. No, bueno, obvio. Sí. Y así le costó a Vélez también, que su carrera política. Se tuvo que exiliar por Estiuso, ¿no? Acaban de absolverlo por el tema de mostrar la foto de Estiuso. Creo que pasaron 12 años o algo por el estilo. No, Estiuso es un hombre muy poderoso. ¿Y vos crees que puede él formar parte, vuelve ahora que le hayan prometido blanquear, o se va a mantener en esa tesitura que ya declaró? Él, digamos, su ficha importante es que es un hombre muy cercano a los servicios de inteligencia norteamericanos. Él durante estos... Sí, está protegido por la CIA. Sí, sí, por sectores de la CIA. La CIA no es que responde... ¿Te acordás que en el discurso de la expresidenta en la ONU, cuando denuncia también este tema, dice, está en territorio norteamericano protegido por el gobierno de Estados Unidos? Sí, él estuvo en la Florida, en un resort que se llamaba Portofino. Él tiene contactos y mucha empatía con los sectores de la inteligencia norteamericana, que no siempre son el gobierno de los Estados Unidos. Los servicios de inteligencia tienen su propio juego, y ahí me da la impresión que él, muy cercano a Estados Unidos en toda su carrera. Cuando Cristina decide ir para adelante con el memorándum, ahí explotó todo. Y explotó todo con Estiuso también. Me quiero detener en esto. No hay que, por favor, estas cuestiones no tienen que pasar por alto. Lo que acaba de decir Tuni es muy importante respecto a lo que acaba de decir días atrás el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Habló de impunidad en el caso Nisman, cuando una jueza, una fiscal han estado investigando, como adelantando opinión. Y repasemos lo que hace un año atrás decía el fiscal Sáenz, adelantando opinión, metiéndose con esta idea del asesinato que ya la pergeñaban en la cabeza, uno de los fiscales militantes, ¿no?, de la oposición. Y esto lo decía Alejandro Fantino. Presten atención. Los fiscales me asustan a mí. Me asustan más que los... ¿Ves? Es como lo explica Moldes. Nisman murió el 18 de enero por primera vez. Murió con todo el escrache que le hicieron por segunda vez, y lo van a matar por tercera vez, que es con esta denuncia. Lo explica así de claro. ¿Por qué lo van a matar por tercera vez? Claro, porque no le van a abrir la denuncia. ¿Vos crees que lo mataron? No, yo no puedo opinar porque soy el fiscal de cámara de la doctora Fein, que es la fiscal que interviene en la causa que investiga la muerte de él. Lo que pasa es que recién por ahí, sin querer, se te abrió el inconsciente y salió una frase. Cuando dije lo de la muerte violenta. Dijiste lo mataron 3 veces. Ah, sí. Estaba parafraseando a Moldes, eso me acuerdo. Bueno, y como bien le dice... Como bien le dice Fantino antes, pues yo vi ese reportaje, reitero, se le escapa y dice lo mataron a Nisman, ¿no? Lo asesinaron. Es decir, que ya tenían muy bien en la cabeza. No, viene con esta posición desde los primeros días cuando esto se politizó. Ahora, es increíble también que el 18 de febrero, cuando convocaron, fueron, no sé si alcanzaron a ir 1000 personas. Sí, convocaban los mismos fiscales, sí, ¿no? 300, diría yo. 300 personas. Es llamativo, ¿no? También eso. Sí. Bueno, yo creo que la gente percibió también de que hubo mucha politización. Yo creo que cayó mal el conocer la fortuna que hizo Alberto Nisman por fuera, digamos, de lo clandestinamente, con cuentas en negro, con propiedades en Uruguay no declaradas, con propiedades acá no declaradas. Yo creo que todo eso cae... Mientras era fiscal, ¿no? Sí, aportes de empresarios como Stefanini. Después se queda claro de que viajaba y no pedía las vacaciones. Claro. Pedían... se suponía que estaba trabajando y sin embargo estaba de vacaciones. Después, es decir, se vieron muchas deshonestidades y
honestamente lo que se decepcionó la gente, porque se trató de santificarlo y después... Y no nos olvidemos, como bien decías vos, que esa denuncia fue rechazada por muchos jueces, la desestimaron, y los principales juristas de la República Argentina, los más serios, dijeron no tiene ni pie ni cabeza, ¿no? Exactamente. Ricardo Gil Lavedra me dijo, esto es más político que judicial. Bueno, me dijo de aquella... Ricardo Gil Lavedra, un hombre del radicalismo, ¿no? Y desde ya lo mismo dijeron Arlanián, Zaffaroni, Julio Mayer. Y los jueces. Los jueces, Servini de Cubría, Rafecas, Lijo, Caricova Corral. Algunos jueces que no, con mala relación hasta diría con el gobierno pasado, exactamente. Así que bueno, no pasó esa, que además estaba mal escrito todo a lo apresurado, sin presentar pruebas. Diciendo que la Argentina le iba a comprar petróleo a Irán a cambio de cereales, cuando nosotros no podemos procesar, es lo que viste en Chubut. Nosotros tenemos que exportar ese petróleo muy pesado, que tiene mucho azufre, porque la Argentina no puede. Entonces, ¿por qué le va a comprar a Irán si no puede procesar ese petróleo? Lleno de mentiras. Tuni, en la sentencia del juez Rafecas, cuando se estima la denuncia contra la presidenta, recordemos que había 2 presentaciones de Nisman, una que era la que presentó originalmente el 14 de enero, que era la que denunciaba a la presidenta, había otra similar, pero que elogiaba a la presidenta. Había 2 similares en la UFIAMIA, fueron entregadas. Bueno, entonces, a ver, digo, todo era como muy turbio, para decirlo de alguna manera literaria. Yo en el 2013 le hice una extensa nota a él cuando él amplía la denuncia a Irán, y él en esa nota, casi una hora de nota, cuando estaba en el anterior canal, se deshizo en elogio a la forma en que el expresidente Kirchner y la presidenta lo acompañaban y le daban todo para que él pueda investigar. Él me lo dijo a mí, el año pasado lo pusimos aquí en este canal, la parte esa donde él habla, ese elogio, y que el gobierno lo acompañaba y no le había puesto nunca ningún palo en la rueda para la investigación. Así que, como yo he dicho desde el primer momento, lamentablemente la política argentina carancheó sobre el cadáver aún caliente del fiscal Nisman. Solo le importó de Nisman utilizarlo muerto políticamente. Solo les interesó, porque reitero, el 18 de febrero pasado, dice Tuni, yo pensé que eran más, 300 personas fueron ahí a la plaza. 300 personas, ya nadie se acuerda. Ni los políticos que tanto declamaban fueron a recordarlo. Ahí está el caranchismo político que hicieron y utilizaron el cuerpo caliente del fiscal Nisman políticamente para tratar de hacer un golpe blando y de voltear a la expresidenta, porque ese era el objetivo final en ese momento, desgastar y voltear. Bueno, Tuni, gracias. Gracias a vos, Gustavo. Tuni Coleman, como siempre, con la mejor información. Nos metemos en la realidad. Berco, hoy las 3 CGT, una foto impensada hace tiempo atrás, se juntaron. Así es, Gato, un almuerzo que compartieron en la sede de Azopardo, Hugo Moyano, Antonio Caló y Luis Barrionuevo. La agenda era abierta porque había 11 diputados y senadores de extracción sindical. Estaba casi toda la plana mayor de las 3 vertientes de la CGT y como se los ve a los 3 caciques en la cabecera de la mesa, hicieron una apertura de la conversación y luego pasaron a los 4 temas más importantes que nos contaron algunos de los asistentes. Son los siguientes. Para la CGT, para las 3 CGT más bien, uno de los temas que más preocupan es el impuesto a las ganancias, por supuesto. La pregunta, ¿Macri está haciendo lo que prometió? Lo que dice la CGT es que no. Este es uno de los temas, el observatorio laboral en el Congreso. Acordaron los referentes de las 3 CGT formar un observatorio laboral para medir el pulso de la industria y de los servicios, los lugares donde hay suspensiones, los lugares donde se cierran, por ejemplo, temporariamente los puestos de trabajo porque se cierran las industrias, como ocurre en Asindar por estos días, pero también las suspensiones que hay, por ejemplo, en las siderúrgicas del grupo Techint. Y en definitiva lo que busca
buscan los referentes sindicales es que sus diputados y senadores monitoreen cada uno de los proyectos que vayan a tratar los derechos de los trabajadores. Luego el rechazo a la reforma de ganancias. Este encuentro de hoy le sirvió a los referentes de las 3 CGT para escenificar el rechazo al proyecto que en primera instancia defendieron, porque cuando fue lo primero que la primera reacción luego del anuncio de Mauricio Macri y el envío del proyecto al Congreso, que se va a tratar a partir de la semana que viene tras la apertura de las sesiones ordinarias, bueno, la CGT dijo a nosotros nos parece un primer paso. Hoy dijeron todo lo contrario, esto no es lo que prometió Mauricio Macri, hay que hacer que cumplan las promesas. Hugo Moyano, por ejemplo, no pronunció la palabra gobernabilidad, que es la palabra que suelen pronunciar los sindicalistas cuando le quieren dar vía libre a un gobierno. Este es el otro tema, despidos en la industria. Hay despidos de personal que está en negro, que está en gris en algunas industrias. Ahora lo vamos a hablar seguramente con José Ignacio de Mendiguren. Y finalmente, el tema que más preocupa al gobierno, la reunificación de la CGT. Ocurriría en octubre, cuando venza el mandato de Antonio Caló al frente de la CGT, denominada en su momento CGT Balcarce, la CGT que estaba más cerca del kirchnerismo. Antonio Caló ahora perdió parte del apoyo que le permitía mantenerse al frente de ese bloque y se avino a discutir con Hugo Moyano y con Luis Barrionuevo los puestos de una nueva CGT reunificada. ¿Está en pie de guerra el sindicalismo con el gobierno Mauricio Macri, Roberto? No, yo creo que es muy bueno que el sindicalismo argentino se reunifique. Marcan las diferencias como deben hacerlo. Mientras lo hagan en un marco democrático y le den la oportunidad al gobierno de plantear diferencias y modificar posiciones, está todo bien. Creo que lo tendrían que haber hecho desde siempre. En algunos momentos los vimos muy callados, sobre todo a Caló. Pero bueno, estas son las cosas que tienen que ver. Vienen del mismo lugar, vienen de la misma manera, ojalá se unifiquen. Es la mejor forma de hablar con un solo sindicalismo y no con tanto. Ferraresi, usted, intendente de Avellaneda, que palpa el humor social y la calle todos los días. ¿Cómo está la situación hoy por hoy? La verdad, compartíamos con Verónica Magario el otro día una reunión donde empezamos a monitorear y a ver una disminución en el comercio, en el consumo y en la producción en la industria. Nosotros tenemos una tasa que se llama tasa de higiene y seguridad, que es un porcentaje entre el 1 por 1000 y el 9 por 1000 de lo que facturan y producen las industrias y los comercios. Y yo soy hace 6 años y 4 meses intendente, los 6 años anteriores siempre la tasa de higiene y seguridad, medida interanual, se cobraba casi un 3 o un 4% encima de la inflación que daba el Congreso. Este último mes, en el mes de enero, que la interanual no va a estar abajo del 35%, la tasa de higiene y seguridad respecto del año pasado en enero aumentó el 21%, o sea que ahí vemos un efecto bien concreto de la disminución de lo que tiene. ¿Y hay preocupación por el tema social? Y empieza a haber preocupación porque empieza a haber despidos, empieza a sentirse uno de los efectos contundentes que no se mide de ninguna manera, es el efecto de la paralización de la obra pública. Y algunos decían el otro día acá que la obra pública había descendido a partir del mes de septiembre. Yo acá traje lo que fue la inversión de obra pública del gobierno nacional en mi municipio. En el mes de octubre 56 millones, en el mes de noviembre 102 millones, en el mes de diciembre 44 millones, en el mes de enero 27 millones y lo que va al mes de febrero 1.300.000 pesos. Está parado. O sea, y bueno, pero digo, ¿en qué tiempo? O sea, que no es cierto que la obra pública se paralizó en el mes de septiembre, sino que viene sistemáticamente paralizándose a partir de la decisión del gobierno de Macri. Esperemos que se reactive esta cuestión porque el trabajador de la construcción aparte está acostumbrado al fondo de desempleo, está acostumbrado a que se va y después vuelve a la obra, pero me parece que en esta condición es complicado. Orlando Ferreres, buenas noches, Orlando, gracias. Hola, por ¿qué venir. tal? Bien. ¿Cómo está la inflación para el mes de febrero? ¿Se desacelera o está galopante? No, es una inflación que estuvo reprimida muchos años, desde el 2001, 2002. Ahora se está levantando el resorte y aparece, naturalmente. Eso genera cierta recesión y cierta menor cantidad de ventas en algunos sectores que estaban protegidos. Son los que más sufren. Y entonces, bueno, hay un poquito de tensión con los sindicatos, con la ocupación. Pero se mantiene más o menos en el 4%. ¿Para febrero también? Sí, también. ¿Y cómo está el panorama para el resto al menos el primer semestre económicamente? ¿Cómo lo ve? El primer semestre es un poco recesivo, pero después recupera y entra en una zona de crecimiento con inversiones, porque digamos el cristinismo favoreció el consumo,
pero sin inversión. Por eso que hubo que importar energía, hubo que importar de todo, porque no había producción local. Perdimos el autoabastecimiento de energía, una cosa increíble. Y ahora, bueno, hay que empezar a explorar, que lleva 4 o 5 años hasta que se pueda sacar. Encima, con la baja que hubo del precio del petróleo, nos favoreció porque importación es más barata. Pero acá se cobra más caro el petróleo. Sí. Está a $67 el petróleo más caro y a 59 el pesado. Promedio más o menos está por ahí, por $60, cuando en el mundo está a 30, a la mitad. O sea que la energía para un país tan largo, tan extenso como es la Argentina, y que todo anda por camión, porque el tren no anda, no se arregló en estos 10, 15 años, es imposible competir. Encima le cobramos 63% de impuestos a los combustibles, como si fuera poco, ¿eh? O sea que hay muchas cosas para arreglar que no se arreglaron en las últimas décadas. La verdad que la herencia que dejó el kirchnerismo es muy compleja. Se ha dejado los mejores salarios de la región, ha generado 6 millones de puestos de trabajo, ha dejado el 97%. Todo para el consumo. Ha dejado el 97% de adultos mayores dentro. Ahora, ¿y no del es peligroso de que se caiga el consumo, Orlando? Se han creado 17 universidades, se han construido 2000 escuelas. Sí, pero todo eso, acá en este canal se habla de eso, pero en el resto no. O sea, hay que ser más objetivo. La visión de un intendente muy favorecido por el gobierno. Ha sido desde siempre uno de los abanderados del kirchnerismo. Por eso también tanta inversión. No creo que la misma inversión que tuvo usted la haya tenido Lanús, ni mucho menos Vicente López. ¿Por qué no hablamos un poquito de lo que está pasando ahora en lugar de estar siempre batiendo el parche del gobierno anterior? ¿Para qué? Yo le estaba hablando al intendente. No, bueno, está bien, pero está bien. Aparte te digo una cosa, es imposible no hablar de los últimos 70 días cuando ustedes hablaron 70 días, sí, de los últimos 70 días, cuando ustedes hablaron hasta el último día de su gobierno del año 2001. Se refirieron constantemente de la herencia. Y la realidad es que dejaron un país devastado, senador, que cada vez que uno da un paso encuentra un pozo, un problema, y que salta otro problema más en la Argentina. Me parece que, digamos... No me cabe ninguna duda que han hecho un desastre durante 12 años. Bueno, esa es la visión de la herencia de inclusión de este gobierno, que sí, ahora pareciera que el proceso inflacionario que ha dado... Todas las políticas de Mauricio Macri desde que asumió son inflacionarias. La devaluación, la escalada del dólar ahora, la salida de las retenciones, las exportaciones, la eliminación de cupo. Entonces, no echemos la culpa al gobierno anterior de lo que pasó en este gobierno. Un poco más. La destrucción del salario que están haciendo ustedes. En 70 días, muchachos. Usted sabe que esto viene. Bueno, yo digo, usted es un hombre que sabe de economía. ¿De qué se agarran los economistas como el doctor Ferrer de decir que el segundo semestre va a venir la inversión? Acá la inversión va a venir únicamente si el consumo sigue aumentando. La economía se proyecta. A ver, y hay quienes están proyectando una mejoría de la economía. Vamos a dejarle a Orlando que te responda. ¿Por qué no nos juntamos dentro de 6 meses y vemos dónde está la mejoría? Vamos ahora. Ahora nos vamos y dentro de 6 meses venimos y festejamos. Se están tirando datos sobre la economía del segundo semestre, sobre una base que es irreal. Bueno, pero a mí me gusta hablar del futuro. Naturalmente tengo que partir de algún lugar, porque si no parto de ningún lugar no hay nada. Durante el kirchnerismo se favoreció el consumo, por lo cual hubo salarios en dólares sobre todo, porque el dólar se dejó atrasar al mango, que las economías regionales estaban quebrando. Doctor, están quebrando ahora con el dólar a 16. Momentito. El dólar no sé a qué precio tiene que estar, pero el de Cristina sí sé que quebraban todas. Quebraba la leche, quebraba la fruta, quebraba esto. Estaban muertos, entonces no se podía decir. Se acababan las reservas, hubo que dibujarlas para que apareciera algo. ¿Son las mismas reservas que hay ahora? Sí, son todas dibujadas. ¿Las de ahora también? También, claro, si son las mismas. No cambió nada. No, hay 1.000 millones menos. No cambió nada, porque realmente lo que trajeron 5.000 de préstamo al Banco Central, ya se lo tuvieron que pagar, así que más o menos todo es préstamo. Pero no hay reservas genuinas suficientes, porque se fueron gastando por el tipo de cambio atrasado. Ahora se tiene que poner un tipo de cambio que sea sustentable y se tiene que lograr inversiones, para lo cual tiene que haber un tipo de cambio aproximadamente de equilibrio. Las exportaciones... ¿Es más alto que el actual, el de equilibrio? Sí, seguramente un poco más alto. ¿Cuánto? ¿17? Pero depende de la inflación que haya, porque nunca se ve el tipo de cambio nominal, no se puede hablar del tipo de cambio nominal. Con esta inflación acumulada, 15% en 3 meses... Si tomamos el promedio histórico, 15 está bien. 15 es un valor, pero 9 no, es 60% más alto que 9 y pico. O sea, depende de lo que uno... con el tipo de cambio hay mucha guitarra. Cuando hay un tipo de cambio de salida, donde hay expropiaciones, inflación,
te cancelo todos los depósitos y los cambio por un bono a 10 años, como pasó en 1990 y 2002, plata de salida, el tipo de cambio fue 23 pesos de hoy. Ahora, después tuvo el 9 también, o sea que es muy fluctuante, es una cosa de locos, parece un país manejado por enfermos, doctor, que no saben nada de lo que tienen que hacer. Bueno, eso es lo que ustedes me preguntaron. Entonces ahora hay que emparejar todos esos precios relativos y hay que invertir. Cuesta convencer, porque nosotros tenemos una experiencia de que borramos con el codo lo que dijimos con la mano y cambia. Bueno, me permiten, tenemos que hacer una pausa y todavía no habló de Mendiguren, ¿eh? Todavía no habló el Vasco, que tiene muchas cosas para decir. Es de hablar, además. No resulta difícil, la verdad. Hoy pero está el análisis de Orlando Ferrer. Pausa y ya volvemos al debate económico de lo que se viene.